¿Viene listo para recibir la palabra de Dios? Yo le voy a invitar a que abra la escritura, por favor, en el libro de Salmos, capítulo 19, versículo 12. Salmos 19, 12. Hoy vamos a ver un tema que tiene como título: Señor, líbrame de mis errores. ¿De qué nos quiere librar el Señor? De nuestros errores. Vamos a ver qué dice la palabra. Salmos 19, 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Vamos a orar para que Dios hable a nuestro corazón. Te damos gracias, bendito Dios, porque el día de hoy lo has hecho precioso para nosotros, para que podamos venir, aprender de tu palabra, recibir la administración de tu Espíritu Santo, tener comunión contigo, adorarte. Ha sido un acierto el haber decidido el día de hoy por ti. Permite que podamos tener aciertos a lo largo de nuestra vida. Líbranos de nuestros errores, de aquellos que cometemos consciente o inconscientemente, aún de los que nos son ocultos. Permite que podamos vivir en santidad, en obediencia, conforme a tu voluntad, en tus planes. Gracias te damos, porque al encomendar nuestro camino ante ti, tú enderezarás nuestras veredas. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Se dice por ahí que el cometer errores es de humanos o de hombres. ¿Quién ha cometido algún error en su vida? Levante la mano. ¿Y cómo le ha ido? ¿Bien o mal? Más o menos. ¿Ha habido consecuencias? Algunas graves, algunas tal vez pareciera que no hubo ninguna consecuencia. Pero ¿cómo se siente después de tomar conciencia de haber cometido un error? ¿Cómo se ha sentido? ¿Bien o mal? Normalmente mal. Cuando nos damos cuenta que hemos cometido un error, uno dice, ya la regué, híjoles, ¿cómo es posible? Yo no quería que pasara esto. ¿Cómo es que me metí en aquello? El cometer errores, ¿sabía usted que forma parte de nuestra condición humana? Que todos somos proclives a cometer errores. Nadie los quiere cometer, pero la verdad es que todos lo hacemos, ¿sí o no? Y como dice el salmista, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Usted ha podido entender sus errores? ¿Los ha comprendido? ¿Ha sabido sacarle provecho a ellos? ¿O hemos quedado atrapados en nuestros errores? Yo creo que hoy es un buen día para que le pidamos a Dios entendimiento. El entendimiento necesario para no errar, para cometer los menos errores posibles en la vida. Pero ¿sabía usted que cuando nuestros conceptos, nuestros valores o ideas están equivocados, seguramente vamos a cometer errores? Por definición, un error es fallar, equivocarse, andar vagando de una parte a otra sin rumbo, sin destino. Una persona que comete error en su vida no puede tener una dirección precisa, no puede llegar a una meta o a un objetivo, porque constantemente está errando en su caminar, en su proceder, en su sentir, en su pensar. Difícilmente vamos a poder alcanzar éxito en alguna área de nuestra vida si continuamos cometiendo errores o si no aprendemos de ellos. Qué importante es aprender a ser asertivos y tener una visión clara de lo que Dios desea para nosotros, para tomar las decisiones adecuadas conforme a esa voluntad. Por definición, entonces, un error puede ser un concepto equivocado o un juicio falso, lo que significa que cuando
nuestra escala de valores está trastocada, está revuelta, desordenada o equivocada, seguramente terminaremos cometiendo errores en nuestras acciones, en nuestros dichos, en nuestras palabras. A lo largo de la Biblia podemos encontrar sin fin de personas que cometieron errores. Ahí está Eva, cometió el error de ponerse a platicar con el enemigo. ¡Oh, error! Ahí está el caso de Caín, cometió el error de desarrollar envidia hacia su hermano Abel, porque su ofrenda fue acepta delante de Dios. Ahí está el error de José el soñador, de contarle sus sueños a sus hermanos, de tal manera que ellos empezaron a engendrar envidia hacia él. Ahí está posiblemente el error de Elí, el profeta, de no haber estorbado a sus hijos para que caminaran rectamente delante de Dios. Podemos hablar del error de David, de en vez de irse a la guerra, se quedó por la tarde en su terraza cuando vio a Betsabé que se estaba bañando. Y usted conoce la historia. Él adulteró. Ahí está diferentes errores de diferentes varones de Dios. Errores que algunos tuvieron una gran consecuencia y otros que pareciera que pasaron inadvertidos. El error de Goliat. ¿Cuál fue su error? Enfrentarse a David. Ese día mejor ni se hubiera levantado, se hubiera quedado en su casa y nada le hubiera pasado. Se puso con alguien más fuerte porque David peleaba en el nombre del Señor, Dios estaba con él. Errores que comúnmente cometemos todos nosotros. Como aquella madre que le dice a su hija, mira, a tu edad, pues yo no tuve la oportunidad de salir con muchachos. Yo me casé ya cerca de los 40 y tantos. Pero tú, mi amor, conoce, sal, vive la vida loca. Y mira, si te llegas a embarazar y no lo atrapas, no importa. Aquí está tu madre que te ayuda, aquí hay mucha madre para ti. O ese padre que le dice a su hijo, si alguien te pega en la escuela, no te dejes, pégale, se lo regresas, defiende tus derechos, pelea por tu dignidad, nunca te dejes de nadie. Y a las primeras de cambio, pues resulta que hay un niño que pasa corriendo, lo empuja sin querer, lo alcanza y se lo moquetea, comete un error. ¿Por qué? Porque los valores, los principios, los conceptos, las ideas, los argumentos con los cuales está funcionando están equivocados. Y entonces solemos cometer errores. Pero también el error, por definición, es la diferencia que existe entre lo que se piensa hacer y lo que se hace. El fruto real obtenido de nuestras acciones. ¿Cuántas veces le ha tocado que usted tiene la idea de que las cosas van a salir de una manera y acontece otra cosa? Hoy va a ser un día sensacional. Hoy voy a estar contenta con mi viejo. Pero de repente a las primeras de cambio le contesta, le dice, le ve y usted reacciona y empieza ahí el merequetengue y termina el día mal. Y al final usted está en la cama con un muro de almohadas así a la mitad y dice, ¿qué pasó? Si yo me desperté contenta, esperaba que este día fuera sensacional y no resultó como usted esperaba. A lo mejor se cometió un error. Sí, hermano, es que me levanté con el pie izquierdo. No, tal vez se tomaron malas decisiones, hubo malas impresiones y fuimos caminando en el error. Y al final las cosas no resultaron bien. Es ese arquitecto que tiene un proyecto que entregar y está presentando delante de la junta de los directivos, de los que van a fondear los recursos,
el proyecto, lo está exponiendo y se da cuenta delante de todos que los cálculos están mal hechos. En ese momento él se siente mal y dice, pero ¿cómo fue posible? 2 más 2, ¿por qué puse 6? Fue un error. O aquel estudiante que se sabe todas las operaciones de álgebra, de aritmética, ecuaciones diferenciales, las fórmulas, y a la mera hora, cuando realiza el ejercicio en el examen, pone algo diferente. Y cuando ve su examen, pero ¿cómo es posible que hice esto si yo me lo sabía? ¿Por qué no le puse el signo menos? Y eso cambia todo el resultado, ¿no? Errores, simplemente errores. Aquel médico que operó a una persona de una hernia y de repente, después de un tiempo, llega su paciente y le dice, es que tengo dolores abdominales, le hacen una tomografía, radiografía, y resulta que tiene unas pinzas quirúrgicas adentro atravesadas. Se le olvidó al médico, las dejó ahí adentro. ¿Y usted cree que el médico lo quería hacer? No, no creo que haya dicho, ay, me sobran unas, ¿dónde las guardo? Pues ahí adentro, a ver, ciérrale de una vez, que se vaya con todo el bulto. Hay errores que no queremos cometer, sin embargo caemos en ellos. Podríamos decir que hay errores conscientes y hay errores inconscientes, producto a lo mejor de las circunstancias, que van más allá de nuestro entendimiento. Sin embargo, son errores. Y cuando nos damos cuenta que los hemos cometido, creo que nos sentimos muy mal. Y es que los errores pueden tener consecuencias graves. Habrá algunos que parecen insignificantes, pero otros no. Como aquella pareja que a lo mejor tomó la decisión de separarse y destrozaron su vida matrimonial porque nunca se dieron el tiempo para aprender de sus errores. Errores por sus ideas equivocadas respecto al matrimonio, pues es que él era machista y ella defendía la postura feminista. Y a ver quién puede más, quién lleva los pantalones en la casa. Y pues ella los llevaba muy bien, la verdad, ¿no? Y luchaban por la autoridad, errores que cometieron en el descuido de su relación, falta de detalles, falta de besos, falta de chocolates, de flores, de bombones, de que ella le hiciera su arroz con leche que tanto le gusta, descuido en el arreglo, en el aseo personal. A lo mejor con el tiempo pues uno va abandonándose, pero ya para qué me arreglo si ya me entregué por completo, ya no tengo nada más que entregar, ya me conoce como soy. Y pues deja de lavarse los dientes, tienen 40, 50 años y después tienen problemas con la dentadura, le huele mal la boca. No me vea así, hermano, no me vea así, por favor. Y son errores que se van cometiendo en la pareja. Y luego uno se pregunta, ¿y por qué me dejó? ¿Por qué me dejó? Entonces podemos decir que un error es una falta, puede ser grave, puede haber reparación de esa falta. Las consecuencias pueden ser inmediatas o se pueden presentar a largo plazo. Se hace de manera inconsciente o de manera consciente. Y yo opino de manera personal que cuando se hace de manera consciente, ya es pecado, porque ya tenemos una conciencia de lo que no deberíamos de hacer. Y es una falta más grave. Y bueno, normalmente los errores despiertan sentimientos de tristeza, de desánimo, de angustia, depresiones. Inclusive hay personas que se quitan la vida por haber cometido errores. Usted luego puede ver las noticias en la radio, en la televisión, en los periódicos. Gente que comete errores y se quita la vida porque cree que ya no puede salir de esos errores. Hoy le tengo una buena noticia. ¿La quiere conocer? Podemos salir de los errores. Podemos salir de los errores. En Cristo las cosas pueden corregirse y pueden cambiar si tomamos buenas decisiones. De tal manera que el día de hoy, a través de la palabra, vamos a conocer varios principios que nos pueden ayudar a evitar
a entrar en errores o, si ya hemos caído en un error, cómo salir de él. Principio número 1. Debemos de comprender que la ignorancia nos conduce al error. Dígale a su compañero, no seamos ignorantes, con todo respeto. Pero la ignorancia nos conduce al error. Mire, acompáñeme por favor al Evangelio de Marcos, capítulo 12. Vamos a leer del versículo 18 al 27. Marcos 12 del 18 al 27. Aquí estaban los saduceos. Era un grupo religioso en los tiempos de Jesús. Ellos decían que no existía la resurrección de los muertos. Y platicando con Jesús, mire lo que aconteció. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo, lea conmigo: ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo les habló Dios en la zarza, diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Imagínese esta escena. Los saduceos vienen bien contentos para ponerle un 4 al Señor. Y le empiezan a narrar la historia de esta mujer que se casó ¿con cuántos? Con 7. Mire qué aguante. ¿Cometió el error cuántas veces? No es cierto. Con 7 se casó. Al final, sería el colmo que no muriera también ella. Y le dicen, a ver, en la resurrección de los muertos, si es que hay resurrección, casi, ¿de quién será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Ellos tenían un argumento, un concepto, una idea, una doctrina, una escala de valores, y funcionaban con respecto a ese conocimiento. Pero ese conocimiento realmente era un desconocimiento de la voluntad de Dios y de quién es el Señor. Que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, y que Él es la resurrección y la vida. Así dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto y cree en mí, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y la gente le decía que sí. Yo creo en la resurrección. Yo estoy seguro que un día todos los que amamos al Señor, levanten la mano, un día vamos a estar con Él en su presencia por toda la eternidad. Y entonces en el versículo 24 Jesús les dice: ¿no erráis por esto? Porque ignoráis las Escrituras. Ha de haber dicho: ay, estos ignorantes de veras no conocen la palabra, desconocen el poder de Dios. Versículo 26 les dice: ¿no habéis leído? Qué importante es conocer la palabra, porque conoceremos la verdad y la verdad nos hace libres de la ignorancia, libres de la oscuridad. Lea la palabra con todo su corazón y créame que el Dios Todopoderoso se va a revelar a su vida. Y les termina diciendo en el versículo 27, al final: así que vosotros mucho erráis. Se estaban equivocando, estaban fallando, estaban vagando, tenían una mala dirección, no llegaban a ningún punto.
sus valores, sus creencias, su ignorancia, no les iba a permitir alcanzar la vida eterna. ¿Cuántas veces por creer algo que está equivocado le ha llevado a usted a cometer errores? Errores. Hace años conocí a un matrimonio que él llegó a Cristo. El varón llegó primeramente a Cristo y empezó a compartirle a su esposa. Y cuando su esposa empezó a asomarse a la iglesia, él recibió una enseñanza donde decía que hay que hablar verdad y hay que confesar la verdad, porque el matrimonio tiene que estar fundamentado en la verdad para que prospere. Y entonces él le dijo a su esposa: mi amor, fíjate que cuando éramos novios, pues te engañé con otra persona. Cuando éramos novios, no estábamos casados, éramos novios. ¿Cómo cree que se puso la esposa? Le dio un retortijón aquí, se puso mal la mujer, se enojó con él. Y a partir de ahí empezó a estarlo celando. Es que sí, tú seguramente me engañas, tú siempre estás saliendo con otra, a ver tus camisas, tu cartera, a ver tu celular, a ver tu saco, a ver el auto. Fue terrible, fueron pasando los meses y su situación se fue agravando. ¿Dónde estuvo el error de todo esto? A ver, levanten la mano los que piensan en que él haya dicho la verdad a su esposa. Levanten la mano los que piensan que la esposa cometió el error de no poder perdonar o de hacer más grandes las cosas de lo que eran. Y a ver, ¿y los que no piensan? Así que es que no sé qué hago, es que estoy en esa situación, hermano. Mire, es importante decir la verdad, pero su esposa empezó a tener impresiones equivocadas. Permitió que el enemigo jugara con su mente y en vez de decir: pues es que eso lo hizo mi esposo cuando no conocía a Cristo, pero ahora que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Mi esposo me está hablando la verdad, quiere caminar conmigo y desde que nos casamos nunca me ha sido infiel. Cumple con todas sus responsabilidades. Él, con un corazón ingenuo, me quiso decir algo que había hecho hace mucho tiempo. Y en vez de darse la oportunidad de caminar en Cristo los dos, empezó a tener muchas percepciones, pensamientos, ideas equivocadas, erróneas. ¿Y cómo cree que fue la actitud de ella hacia él? Equivocada también. Lo empezó a maltratar, lo empezó a castigar y pues su matrimonio empezó a sufrir. Cuando hay una ignorancia, cuando hay un mal concepto, una mala idea, podemos errar, podemos equivocarnos, podemos tomar malas decisiones. Por ejemplo, usted en su trabajo a lo mejor va con todo el ánimo a trabajar, pero de repente se da cuenta que cuando llega con sus compañeros y están platicando se quedan callados. Y a lo mejor usted saluda así a su compañero que está en el escritorio de enfrente y su compañero le ve y nada más se voltea. Y usted empieza a decir: pues espérate, como que aquí algo está mal. ¿Qué se me hace que la traen contra mí? ¿Qué se me hace que estas personas tienen algo conmigo? No me voy a dejar. Pues yo también. Para la otra ya no los voy a saludar, ya no les voy a sonreír. Porque usted se hace de percepciones. Y tal vez tiempo después se entera que este compañero tiene problemas matrimoniales, que aquel compañero tiene problemas financieros y no conocen a Cristo. ¿Con qué cara quieren que le sonrían?
¿Cómo podemos sonreírle al infortunio? Pero cuando conocemos su caso y nos acercamos, y si usted conoce a Cristo, oye, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Puedo orar por ti? Y a lo mejor las cosas no eran como usted las veía. A veces las percepciones nos engañan. O el hombre que piensa que su mujer está en casa sin hacer nada viendo telenovelas con sus amigotas, mientras él trabaja y se parte el lomo, trabaja y trabaja sobando papeles. No es su caso, yo sé que no. Sin saber que su esposa está fregando pisos, lavando la estufa, el baño, el refrigerador, va por la despensa con los niños, los recoge, los pone a hacer la tarea, les da vara, les da de comer, y que es un ángel de Dios. No hay ningún amén. Hermano varón, debería decir amén, así es mi esposa, es como un ángel de Dios. Sin embargo, pues tiene una mala percepción, un mal concepto y la trata a patadas, y ella es un ángel de Dios. Por la ignorancia que hay de las cosas, de los hechos, de las circunstancias, nos puede conducir al error. En segundo lugar, debemos de comprender que el error puede conducirnos al pecado. Dígale a su compañero, el error te puede conducir al pecado. Ten cuidado. Aguas. Mire lo que dice Levítico 4. Vamos a leer versículos del 2 al 3. Libro de Levítico en el Antiguo Testamento, capítulo 4, versículos del 2 al 3. Comenta la Escritura: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Dios sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá al Señor por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Dios y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Dios. ¿De qué está hablando aquí? De cuando una persona pecare por yerro. El yerro es sinónimo de errar, de cometer un error, pecar por error. Pero aquí dice, cuando una persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Dios sobre cosas que no se han de hacer. Pareciera que ya está advertida la persona. Como cuando el padre le dice al hijo: no quiero que saltes en la cama. Y se va el padre de la habitación y el niño ve la cama así toda plana como si fuera un ring. Se sube y empieza a saltar, a sabiendas que no lo debe de hacer. Y a lo mejor llega el papá y le dice: ¿qué estás haciendo? Y el niño luego se deja caer. Y le dice: nada, te vi saltando. Es que se me chispoteó. O sea, me equivoqué. Cometí un error a sabiendas. Pero aquí dice que cuando se hace un pecado a sabiendas, al menos en el Antiguo Testamento, tenía que haber derramamiento de sangre para remisión de esa falta, porque ese error se cometió en un pecado. Y el pecado trae como consecuencia la muerte. Todo hombre que peca conscientemente es una falta grave ante Dios. Y solamente la sangre de Cristo puede limpiar los pecados. Para eso vino Jesús, para limpiar nuestros pecados. Porque no hay hombre que no peque, no hay hombre que no cometa estos errores. Ay, hermano Jorge, pero si solo cometió un pequeño error, solo pues conocí a esa muchacha y pues se me resbaló, pero yo amo a mi esposa.
¿Cómo que se te resbaló? Se me chispoteó, lo hice sin querer, queriendo. No, no te puedes dar el lujo de cometer esos errores. Porque Dios dice en 1 Corintios 6, 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Antes del matrimonio se le llama fornicación, después del matrimonio es adulterio, pero es exactamente el mismo pecado. Dios está esperando que nosotros tomemos conciencia. Ay, hermano, pues es que fíjese que dije una mentirita chiquita para que me dieran un trabajo. Dije que tengo cédula profesional y la verdad es que nunca me titulé. Compré mi título allá en Santo Domingo. Y a lo mejor uno dice, pero fue una mentirita chiquita, de esas, de las piadosas, de las blancas. Pero al final, ¿qué es? Mentira. ¿Y quién es el padre de la mentira? El enemigo. Ay, hermano, me estás hablando muy feo, no me digas esas palabras. Déjame explicarte un poco más. Dios está esperando que nosotros podamos tomar conciencia de la gravedad de nuestras acciones para que evitemos cometer errores y sobre todo con pleno conocimiento de causa. Hermano Jorge, es que mi error fue echarme unas copitas. Fíjese que fuimos a firmar un negocio, estábamos ahí en un restaurante y mi jefe estaba y los directores y me insistieron, celebra con nosotros y pues me sirvieron así algo chiquito que le llaman caballito y pues me lo eché y que empiezo a relinchar. Imagínese, y empezó con algo chiquito. ¿Y qué dice la Escritura? En Isaías 28:7, mire, Isaías 28:7 nos lo comenta. Pero también estos erraron con el vino. ¿Qué fue lo que hicieron? Erraron, cometieron errores. ¿Con qué? Con el vino. Y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino. Se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. En pocas palabras, iban a tomar malas decisiones. Es una mala decisión beber. Significa que los errores, en vez de conducirnos por el camino de la verdad, nos pueden hacer andar por el lado oscuro y no alcanzar la felicidad, no alcanzar nuestro destino eterno. En tercer lugar, si no sabemos manejar nuestros errores, estos pueden arruinar nuestra vida. Dígale a su compañero, no dejes que tu vida se arruine por los errores, no te dejes. Vamos a ver un ejemplo. Judas Iscariote, usted ha oído hablar de Judas Iscariote. ¿Cómo le fue al final de su vida? Le fue muy mal. Cometió un error. ¿Cuál fue su error? ¿Acercarse a Cristo? No. ¿Cuál fue su error? Posiblemente no dejarse transformar por Dios. Dice la Escritura que lo necio del mundo escogió Dios lo vil y lo menospreciado. Y Judas Iscariote fue escogido por Jesús para ser parte de los 12. Ahí en Marcos 3:13 dice que Jesús subió al monte y escogió y llamó así a los que él quiso. Y entre ellos estaba Judas Iscariote. ¿Se equivocó Jesús? No. Es que él cometió el error de llamarlo. No. Le estaba dando la oportunidad de que su vida sea transformada, de que fuera a la luz. Dice la Escritura que Judas Iscariote era ladrón. Para colmo, se le dio a él el bolso de todas las ofrendas y diezmos para que los cuidara y los administrase. Y al parecer tomaba de ellos. ¿Pero por qué se lo dieron? Si ya conocían cómo era. Porque todos tenemos la oportunidad de ser transformados.
Y normalmente vamos a ser probados en aquellas áreas en las que cogíamos todos nosotros, para que se convierta en una fortaleza, para que Dios nos renueve. ¿Y qué cree que hizo Judas Iscariote? Vendió a Jesús por 30 monedas de plata, lo entregó. Y después de que lo entregó, mire lo que dice la Escritura en Mateo 27:3. Veamos cómo manejó su error Judas Iscariote. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Supo manejar su error? ¿Salió del error? No, lo manejó totalmente equivocado. Jamás vaya a tomar esta decisión. Se lo digo en serio, jamás vaya a tomar esta decisión, por muy duro que sea el error que usted haya cometido. Judas Iscariote, al parecer, se percató que sus acciones produjeron un fruto más allá de lo que él esperaba. Porque dice aquí, versículo 3, viendo que Jesús era condenado. A lo mejor él no esperaba que Jesús fuese condenado. Tal vez quería darle nada más un susto. No lo sé. Posiblemente dijo: pues a ver, no va a pasar nada. Él es Jesús. Él nada más ora, todos caen de rodillas y se salva y se va a otro lado. Tantas veces lo han querido apedrear que seguramente se va a librar de esta. Y así yo obtengo 30 piezas de plata. No sé qué haya pasado por su mente, pero seguramente cosas obscuras. Y eso nos lleva a errar cuando tenemos malos pensamientos, malas ideas. Al parecer, cuando vio las consecuencias de sus acciones, quiso devolver el dinero. Ahí dice: y arrepentido devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Las quiso devolver. Al parecer se estaba arrepintiendo. Hubo dolor en su corazón. Se dio cuenta que había cometido un error, un grave error. Sin embargo, no pudo retractarse. Las personas con las cuales había acordado las 30 piezas no se las recibieron y no iban a dejar libre a Jesús. Él esperaba que al devolver las monedas pudieran soltar a Jesús, pero no fue así. A estas personas no les interesaban las monedas, les interesaba prender a Jesús. ¿Y qué fue lo que hizo? Arrojando las piezas de plata en el templo, salió, fue y se ahorcó. Se quitó la vida. Porque seguramente dijo: el error que cometí es imperdonable. Ya no lo puedo corregir. Ya no puedo salir de él. ¿Usted qué opina? ¿Qué piensa? ¿Podía haber salido de ese error? Tal vez en su corazón sí. ¿Cambiar las circunstancias? No. Porque de hecho ni siquiera dependía de él el que Jesús estuviese en ese puesto. Porque Jesucristo estaba destinado, estaba profetizado que Él iba a dar su vida por todos nosotros. Él sabía que iba a morir por nosotros. Es el plan de Dios Padre desde que el hombre pecó al inicio de los tiempos. Pero fue algo que no pudo comprender Judas Iscariote. Él fue un instrumento nada más. Mal instrumento. Pudo haber sido otra persona. Si él se hubiese arrepentido, las cosas hubiesen cambiado. ¿Usted cree que Dios no le hubiera perdonado si Jesús estaba muriendo por el pecado de toda la humanidad? No hay pecado que Dios no pueda perdonar, salvo uno: la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Pero de ahí yo no encuentro un pasaje que diga
mira, aquí hay una lista de pecados que Dios no perdone. No la encuentro en la Biblia. A mí me queda claro que para Dios existe el camino de la restauración. Dios nos lleva a restaurar lo que se hizo mal. Tal vez cometí errores, tomé malas decisiones, dañé a la gente, me lastimé a mí mismo, pero las cosas pueden cambiar. En Cristo las cosas pueden cambiar si yo lo recibo como una verdad en mi vida. De otra manera, puedo terminar como Judas Iscariote, cometiendo un error todavía más grave, que es quitarse la vida. Porque los suicidas no van a entrar al reino de los cielos. Cuando cometemos un error, pueden ocurrir varias cosas. O nos hundimos en el vacío de la angustia, de la tristeza y de la desesperación, pensando que ya no hay solución. O se endurece mi corazón y continúo cometiendo más errores. Por ejemplo, aquellas personas que se empiezan a involucrar con los maleantes, empiezan a elegir el camino del robo, del dinero fácil, de la venta de drogas, y poco a poco pierden conciencia de lo que están haciendo y a las primeras de cambio matan a una persona. Y tal vez asesina a una persona y al principio se siente mal. Pero después, cuando mata a otro y a otro, su conciencia se cauteriza y ya no le importa seguir cometiendo ese error. Y usted los ve luego en la televisión cuando los entrevistan. ¿Y a cuántos asesinaste? Pues como a 80. Hasta con una sonrisa, porque pierden conciencia, sensibilidad de estar cometiendo errores. No permita que su corazón se endurezca. En tercer lugar, y lo mejor, lo que puede acontecer es que nos demos cuenta que cometimos un error y tratar de asimilarlo, corregirlo, salir de él, salir adelante en la vida. Y eso es lo que Dios espera. Y en Cristo se puede. En Cristo se puede. ¿Usted qué dirección va a tomar? ¿Cuál de los tres casos va a ser usted o voy a ser yo? Fíjese, un ejemplo. El hijo pródigo. Acompáñeme a Lucas 15, del 10 al 24. Es un ejemplo de lo que debemos de hacer, de cómo salir de un error. Lucas 15, del 10 al 24. Dice la Escritura, palabra de Jesús: así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Una pausa. Cuando un pecador se arrepiente, ¿qué acontece en el cielo? Hay gozo. Y cuando no se arrepiente, yo me imagino que es lo contrario, hay tristeza. Lo peor que podemos hacer es no arrepentirnos de nuestro error, no salir del error. Versículo 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Ahí están las consecuencias del error. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre,
he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. En ese momento el papá dijo: hay fiesta en mi casa. Y empezó a invitar a todos. Imagínense esta escena. Ahí está un hijo que cometió un error. ¿Cuál fue? Irse lejos de su padre. Acuérdese que esta parábola habla mucho de lo que nos puede acontecer a nosotros como hijos de Dios. Cometer el error de irnos lejos de nuestro Padre, de empezarnos a deslizar de la fidelidad a Cristo, de decir: pues, ¿para qué me congrego? ¿Para qué oro? ¿Para qué leo la Biblia? ¿Para qué? No pasa nada, mi vida sigue igual. Y sin darse cuenta, ¿cuánta gente no se desliza de Cristo? Y entonces su vida cristiana empieza a naufragar. Después ya no va a tener la fortaleza para enfrentar la vida, para tener fe, para superar los retos, para tener victoria en Cristo Jesús. Su vida se vuelve una carga, un afán, y todo por haberse ido lejos del Padre. Este hijo de la historia tomó todos sus bienes, todas las riquezas que le dio su padre, porque eso es lo que hace nuestro Padre, nos bendice abundantemente. ¿Cuánta gente no se acerca a Dios y cuando recibe bendición se aleja? Conozco así gente que recibe sanidad cuando se ora por ella y se aleja. Hay mucha gente que dice: yo quiero ver un milagro, si sana entonces Dios existe. No, hay mucha gente que sana y aún así para ellos Dios no existe. Es una decisión. Y este hijo tomó los bienes y las riquezas de su padre y tomó la mala decisión de vivir perdidamente. La escritura dice que seguramente lo gastó con prostitutas, todo su dinero. Perdidamente cometió error tras error tras error. Una cadena de errores. Más adelante dice la escritura que tomó conciencia y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí muriéndome de hambre? Ya sé qué voy a hacer. Iré, me levantaré, hablaré con mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. En ese momento su vida empezó a cambiar, porque tomó conciencia de la condición en la cual vivía. Hermano, yo le digo, si usted ha cometido un error, busque salir de ese error. Salga del error. Puede salir, puede corregir, pero una vez que salga, no lo vuelva a repetir. Porque no se vale: ay, es que cometí este error. Ay, otra vez. Ay, otra vez. Ay, otra vez. Cuando Jesús le presentaron a la mujer adúltera, sorprendida en el acto mismo de adulterio, después de que nadie la condenó y nadie la juzgó, el Señor le dijo: vete en paz y no peques, y no peques más. No lo vuelvas a repetir. Hermano, pero la palabra dice que ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano por la misma falta? ¿Hasta 7? Entonces el Señor enseña que hasta 70 veces 7. Me tienes que perdonar 70 veces 7. Y chance, y aún así, no sé si aprenda. No podemos hacer un abuso de la gracia de Dios. Es por eso que conmigo han llegado a consejería personas que su vida ha sido terrible. Y yo les digo: es que lo que tú has hecho a sabiendas es terrible.
Yo no te puedo decir si Dios te perdona o no. Eso es algo entre tú y Dios. Yo creo en el camino de la restauración. Pero cuando has pecado a sabiendas, cuando has cometido error tras error, sabiendo lo que no se debe de hacer, pues pareciera que no hay arrepentimiento en tu vida. Pareciera que realmente nunca has conocido a Dios. Pareciera que realmente no has experimentado su presencia que te guía al arrepentimiento. Y yo no te puedo decir si eres salvo o no, porque jamás me voy a atrever a decir de alguien, tú no eres salvo, tú sí eres salvo. Eso le compete a Dios solamente. Pero es tan terrible la situación que le digo, procura con lágrimas tu salvación. Busca a Dios. Eso es algo entre tú y Él solamente. Yo creo que la misericordia de Dios es infinita, pero también sé que no podemos jugar con la gracia de Dios y hacer inmunda la sangre de Cristo. No podemos nosotros crucificar a Cristo constantemente en nuestras vidas. Si cometemos un error y nos damos cuenta, procurar nunca más volverlo a hacer. ¿Sí queda claro? Qué importante es conocer esto. Dice la Escritura en 2 de Pedro 2:20. Pedro, él lamentablemente cometió errores también. Usted sabe que él negó al Señor, pero él fue restaurado. Y mire lo que nos comparte a usted y a mí. 2 de Pedro 2 del 20 al 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Hoy está medio fea la palabra, ¿verdad? Pero sin embargo es la palabra de Dios y nos está haciendo una advertencia para que a usted y a mí no nos acontezca esto. Yo creo en la restauración y yo creo que así como este padre, que cuando su hijo, que cometió el error de irse lejos de él y de vivir perdidamente, toma conciencia y va con él, apenas lo ve el padre y el padre va corriendo y se echa a su cuello y lo besa, lo abraza y le dice: hijito, hijito. Y luego da mandamiento: maten al becerro gordo, hoy hay barbacoa para todos. No, ese era carnero, ¿verdad? Bueno, hoy va a haber bisteces para todos, cortes así argentinos para todos. Y traigan el vestido, el nuevo, y un anillo y las sandalias, zapatos nuevos, porque mi hijo era muerto. Fíjate a lo que te lleva un error, pero ha revivido. Ahí está la misericordia de Dios. No lo condenó, no lo juzgó, no lo cuestionó, no le dijo: a ver, te lo dije, ya ves, para que se te quite. No le dijo eso, simplemente lo recibió con amor, porque eso es lo que hace nuestro Padre Celestial. Por eso yo creo en el camino de la restauración, yo creo en ese evangelio que restaura, pero sé que hay situaciones muy difíciles que tienen que resolverse de manera particular, cada persona con Dios. Si tú puedes recibir la restauración de parte de Dios, gózate, porque es plena. Ahora, ¿qué representa ese vestido nuevo? En la Biblia, la ropa es figura de nuestras obras, de nuestras acciones. Significa que nuevas acciones y nuevas obras se iban a manifestar en la vida de este joven. ¿Por qué? Porque se arrepintió de sus errores, de sus faltas, de sus pecados. Un calzado nuevo para andar por nuevos caminos, un anillo nuevo que confirme ese pacto
donde su padre lo está aceptando como hijo nuevamente. Nuevamente. Salió de la frustración, salió de la tristeza y en vez de suicidarse como Judas Iscariote, tomó el camino correcto. Este es el camino que tenemos que tomar. Número 4, debemos de conocer lo que hay que hacer para salir del error. ¿Quiere conocerlo? Inciso A. Reconozcamos que estamos en un error, que estamos viviendo en error, si es que es el caso. Hay que reconocer, porque a lo mejor yo digo, no, yo estoy bien, todos están mal, pero yo estoy bien. Así nunca se va a salir del error. Hay que reflexionar, a ver, ¿lo que estoy haciendo es correcto? ¿O cabe la posibilidad de que estoy cometiendo errores? El pensamiento, el sentimiento, la actitud, mis palabras, mis acciones, ¿son las incorrectas? ¿Eso es lo que Dios quiere? ¿Es lo que dice la Biblia que haga? Porque si no, entonces estoy en un error. Dice Salmo 51 del 3 al 4. Salmo 51 del 3 al 4. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿De quién debemos de reconocer nuestros errores? Delante de Dios y delante de las personas a las que hemos lastimado. Acercarnos, ¿sabes qué? La he regado contigo, he tenido una mala actitud, he tenido malos pensamientos, he hecho o he dicho cosas que no son correctas. Y restaurar, ay no, qué pena, prefiero vivir en mi error, que me consuma. Deshágase de las vergüenzas, sea libre, tenemos la oportunidad de serlo. Inciso B, desarrollar el deseo de salir del error. Salir del error. Dios a mí me sacó de los vicios. Y yo me acuerdo que en una fiesta, en una casa que se estaba bebiendo, fui al sanitario, me estaba lavando las manos, me vi en el espejo y de repente una voz que me decía, Jorge, ¿qué estás haciendo con tu vida? Todavía no le entregaba mi vida a Cristo. Estaba yendo a una iglesia cristiana. Acuérdese que le he platicado que yo 3 años fui a una iglesia cristiana. Oí el mensaje del predicador y no me caía el 20. Llegaba a la iglesia con mi Biblia y todos, pásale hermano, pásale. Yo ni soy hermano, pero pues me voy a sentar. Y entraba la palabra por un oído y salía por otra. Pero esa voz, ese día, estando en esa condición, me dijo, ¿qué estás haciendo con tu vida? A partir de ahí no me dejó esa voz. Día y noche, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Y empezó a surgir en mí un deseo de querer salir de la condición en la cual vivía. Ahora yo sé que era el Señor que me estaba hablando en mi corazón. Y fue lo que experimentó este joven en la historia de Lucas 15. Cuando reflexionó, dice ahí en el versículo 17 de Lucas 15, y volviendo en sí, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Qué importante es desarrollar ese deseo de salir, porque entonces es cuando Dios nos puede ayudar. Es como una persona que está en un pozo. Mientras esa persona esté a gusto en su pozo profundo, nunca va a salir de ahí. Pero cuando se da cuenta que está en el pozo y que hay una luz, y cuando tiene el deseo de salir, va a buscar la manera. Y es cuando Cristo nos echa una cuerda y nos saca del pozo de la desesperación. Así es como acontece. Número C, arrepentirnos de nuestro error, sobre todo si nos condujo al pecado. De aquellos errores que nos conducen al mal. No que diga, ay, es que cometí el error, di cambio de más. Ay,
por mi culpa, Señor, perdóname por haber bendecido a esa persona con cambio de más. Ese es un error. No está pecando. Ponga nada más atención. Y ya si quiere bendecir, pues bendiga a todos de una vez. ¿Verdad? Pero si usted sí pecó a través de ese error, pues hay que arrepentirnos. Ese es el mensaje del Evangelio, arrepentirnos de nuestros pecados, cambiar nuestra manera de pensar y de vivir. Y si confesamos nuestros pecados, dice la Escritura que Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, en 1 de Juan 1:9. Ahora, inciso aprender de ellos. Hay que aprender de los errores para no volverlos a cometer. Pedro aprendió, mire, Lucas 22 del 31 al 34. Usted recordará que Jesús les estaba diciendo que ya eran sus últimos momentos. Y Pedro le dice: Señor, si es necesario, mi vida pondré por ti. Y dice Lucas 22:31, dijo también el Señor a Simón: Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, casi, ay, Pedrito, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Veamos la historia. Jesús le está diciendo a Pedro los últimos planes y le confirma: ¿sabes qué? Satanás ha estado pidiéndote para zarandearte. Y pues me acaban de avisar que ya está autorizado. Entonces, prepárate. Y Pedro aquí muy fuerte: Señor, voy a la cárcel y hasta estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Y Jesús conocía el corazón de todos los hombres. Yo sé que el corazón de Pedro era auténtico y real. Él amaba al Señor, sí, con todo su corazón. Él pensaba en negarle, jamás. Pero él no sabía lo que iba a pasar. Entonces le dice: antes de que cante el gallo hoy 2 veces, tú me vas a negar 3. Y Pedro dijo: no, ¿cómo crees? Espérate. Y usted conoce la historia. Sabe que cuando prendieron a Jesús y lo llevaron al patio para ser juzgado, dice ahí en Lucas 22, versículo 55, a partir del versículo 55, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Versículo 57, pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Primera vez que lo negó. Versículo 58, un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como 1 hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé de lo que dices. Digo, ¿tenía algún acento para que dijeran: es que es Galileo? Por eso es que se reconocían de dónde eran las personas. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Jesús estaba a un tiro de piedra de él. Miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró, ¿cómo?
amargamente. En ese momento le dolió en su corazón porque cometió un error, negó a Jesús. ¿Alguna vez tú has negado a Jesús sin querer, queriendo? Haciendo algo, diciendo algo que no va de acuerdo a su corazón. Tú te levantaste muy contento esa mañana y nunca sospechaste que ese día tal vez ibas a negar a Jesús. Con tus palabras, con tus sentimientos, con tus pensamientos o acciones. Eso le pasó a Pedro. Por eso Pedro decía, ¿saben qué? Debemos de ser sobrios, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. En 1 de Pedro 5:8. Pedro sabía lo que vivía, lo que se vive cuando se comete un error. Y ahí estaba llorando Pedro. ¿Cómo estaba llorando? Amargamente. Cuando le diga así a su cónyuge o a su familiar, me voy a ir a llorar como Pedro, ya vas a ver, ay, va a ir a llorar amargamente, ¿no? Debemos de aprender de nuestros errores. Pedro lo aprendió y no lo volvió a cometer. Por eso podemos leer en el libro de Hechos que Pedro fue encarcelado. Él estuvo dispuesto a ir a la cárcel por Jesús. Verdaderamente, allí usted lo puede leer en Hechos 5, en Hechos 4 y 5. Y ya no volvió a negar a Jesús. Pedro dio su vida por el Evangelio. Podemos aprender de su ejemplo. ¿Se pueden corregir los errores? Sí. ¿Podemos evitar repetirlos? Sí. Vamos a ver algunos consejos prácticos. Una vez que he cometido un error, ¿cómo debo de actuar? Ya no mire hacia atrás. Acuérdese, aplique la de José José. Ya lo pasado, pasado. O Filipenses 3:13, mejor, ¿verdad? A ver, acompáñeme. A usted que le gusta mucho la Biblia, Filipenses 3:13. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Uno diría, ay, qué fácil, esto lo dijo Pablo porque él fue apóstol, un gran apóstol. Pero hay que ver el contexto. ¿De quién era Pablo? Pablo participó de la muerte de muchos santos. Uno de ellos fue Esteban, el primer mártir en la Biblia, donde dice Pablo que él consintió con su muerte. Él perseguía a los cristianos y a muchos los metió en la cárcel. Él tenía sangre en sus manos. ¿Y usted cree que cuando llegó a Cristo no fue una nueva criatura? ¿Y las cosas viejas pasaron? Y todas empezaron a ser nuevas en su vida. Él cree y creyó en la restauración de Jesús. Que Dios perdona nuestros errores, nuestros pecados. Y tenemos la oportunidad de iniciar una nueva vida. Por muy difícil que sea el error que se haya cometido. Hace tiempo, cuando estábamos a cargo de los grupos de jóvenes y adolescentes, llegó un joven un domingo muy angustiado, un muchachito como de 18 años, llorando, Jorge, necesito hablar con alguien, dime qué pasó, campeón. Pues es que ya ves que tú nos has compartido de que no vayamos a fiestas, de que los viernes, los sábados mejor nos quedemos en casa con la familia, nos vamos a evitar muchos problemas. Pues no te hice caso. Le pedí permiso a mi papá y me dio la oportunidad de ir a una fiesta con mis amigos. Y ahí en la fiesta empezaron a circular las bebidas, empezó a haber ahí un problema de un chavo con otro chavo, se armaron los trancazos
Y pues yo fui a mi auto, saqué un bat y se lo estrellé en la cabeza a un muchacho y creo que lo maté. Y estaba llorando el joven, angustiado. Y le digo, ¿y cómo sabes que lo mataste? Pues es que cuando lo golpeé yo nada más oí cómo le tronó el cráneo y quedó ahí tirado y empezó a derramarse la sangre y yo me eché a correr y como fue una revuelta entre muchos, pues escapé. Imagínese cómo se encontraba ese joven. ¿Qué le aconseja a usted? ¿Cómo le ayuda a salir de esa condición? Lo único que acierto a decirle, arrepiéntete de todos tus pecados, arrepiéntete. Y tal vez la misericordia de Dios se manifieste en tu vida y puedas tener tu descanso para tu alma. Hay gente que a lo mejor cometió cosas terribles antes de llegar a Cristo o a la iglesia. Yo le invito a que no permita que el pasado siga gobernando su vida. Olvidando lo que queda atrás, extiéndase a lo que está adelante. De otra manera no va a poder avanzar en su vida cristiana. Dese la oportunidad que Dios le haga una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas van a ser nuevas. En segundo lugar, piense positivamente lo bueno que puede surgir de ese error. Uno diría, pero qué bueno puede surgir. Por ejemplo, cuando Judas Iscariote entregó a Jesús, cometió un error y ve a Jesús clavado en la cruz, dando su vida por todos nosotros. Yo creo que cualquiera de sus compañeros que lo vio ha de haber dicho, ¿sabes qué? Tú no tienes perdón. La regaste toditito. Por tu culpa están crucificando al Hijo de Dios. Pues la realidad es de que, ¿qué salió de bueno de esa crucifixión? La salvación de todos nosotros. La salvación de todos nosotros. En una ocasión yo platicando con mi mamá, me decía, es que si yo hubiera conocido a Cristo, yo creo que yo no me hubiera divorciado de tu papá cuando estabas chiquito. Y yo le dije, mamá, fíjate que yo pienso que no debes de pensar así, en lo que pudo haber sido y que no es, ya no tiene sentido. Más bien yo le doy gracias porque al haberme criado tú, así como fui criado, soy la persona que soy. Y estoy seguro que si mi papá hubiera estado con nosotros, yo hubiera sido diferente. Siempre algo bueno ha de salir. Inciso C, no temas al fracaso. No se angustie tu corazón de que ya no vas a salir adelante, de que ya perdiste la oportunidad, de que ya no vas a recuperar la confianza en ti mismo o en las personas. No, aleja esos pensamientos de fracaso, desecha el temor. Dice Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. E inciso D, vea los errores con otros ojos. El error no es un fracaso, no es una derrota. Puede ser parte del éxito, de levantarnos y de empezar a hacer nuevas todas las cosas. Inciso E, valórese. Usted vale la sangre de Cristo. Usted es especial. Dios le ama. Dios lo escogió con todo y sus errores. Lo necio del mundo escogió Dios, lo vil y lo menospreciado, para que nadie se jacte ante su presencia. E inciso F, si usted ve que hay personas que cometen errores, téngales misericordia y véalos con ojos de que las cosas pueden cambiar.
no juzgue, no condene. No condene a nadie, no se enoje con nadie, no pierda la bendición. Todo por no saber manejar los errores. ¿Lo vamos a hacer? Yo le voy a invitar a que cierre sus ojos, por favor. Vamos a orar. Y si usted percibe que ha cometido errores, si usted percibe que últimamente ha estado inmerso en ellos y le quiere pedir a Dios sabiduría, entendimiento para salir de estos errores, le voy a invitar a que se ponga de pie. Vamos a pedirle a Dios sabiduría y vamos a pedirle que nos ayude, que nos dé fortaleza. Levante sus manos al cielo, Padre, y venimos delante de ti presentándonos, todos nosotros, tus hijos, reconociendo que te necesitamos, que hay muchas cosas que se tienen que cambiar en nosotros, iniciando de nuestros pensamientos, desde nuestros valores, conceptos, ideas, percepciones. Ayúdanos, Padre, a cambiar nuestro corazón. Te pedimos que en el nombre de Jesús tú nos des entendimiento para ver los errores que hemos estado cometiendo. Ayúdanos a salir de ellos. Líbranos de los que nos son ocultos. Líbranos de aquellos que aún hemos hecho conscientemente. Y perdónanos, Padre, porque hemos pecado algunos contra ti al hacer las cosas que tú nos pides no hacer, sabiendo que no se deben de hacer. Y recurrimos a tu misericordia y te pedimos que en el nombre de Jesús tú traigas libertad a nuestra vida. Enséñanos a tener sabiduría para la toma de decisiones, para saber cómo comportarnos, cómo guiarnos cada día de nuestra vida. Permite que en el nombre de Jesús, si cometimos errores en el pasado, estos dejen de gobernar nuestra vida, que podamos extendernos hacia lo que está delante, porque tú nos haces nuevas criaturas. Gracias, Señor, porque esos errores no van a pesar más en nosotros, porque en ti descansamos, porque tú eres nuestro socorro, porque todas las cosas a los que te amamos nos ayudan para bien, inclusive los errores que cometimos en ignorancia. Gracias te damos, Padre, porque el día de hoy tú traes sanidad a nuestra alma, traes sanidad a nuestra mente, a nuestros pensamientos. Tú nos restauras a través de tu palabra, pones convicción en nosotros de caminar en santidad, de vivir en obediencia y no volver a repetir lo que hicimos mal. Permite que en el nombre de Jesús podamos caminar de tal forma que produzcamos una sonrisa en tu rostro. Gracias te damos, Dios. Gracias porque tú eres nuestra paz, porque en ti podemos descansar, porque todas las cosas son nuevas en ti, porque tú restituyes el pasado, porque tú reedificas las ruinas antiguas, porque tú, Señor, cambias la tristeza en gozo.